Sí, efectivamente hoy se cumplen 10 años desde el día en que aparecieron públicamente las fichas de espionaje, que en un principio eran 26 personas, todas pertenecientes al movimiento contra la megaminería, tanto de Esquel como de Trevelin, como de Corcovado, como de distintos lugares de la comarca andina también, del Lago Puelo, del Maitén, de Cholila. Y bueno, en cada una de esas fichas había una foto y había también una especie de reseña sobre la vida privada y la vida pública de cada uno de los vecinos espiados. Muchas personas muy conocidas de acá de Esquel, tanto del ámbito de la salud, del ámbito de la política, de la docencia, del sindicalismo, periodistas también, en fin, mucha gente. Y bueno, fue un escándalo bastante importante, porque incluso muchas de las personas que estaban incluidas en las fichas estaban presentes en esa audiencia judicial, donde se tramitaba una causa penal contra un grupo de mapuche tehuelche que habían ocupado tierras, tenían un conflicto con el grupo Benetton, ¿no? con el grupo multinacional Benetton. Y en esa audiencia se constituía como querellante justamente la empresa Benetton, propietaria de las tierras de la Compañía de Tierras del Sur. Y bueno, en ese momento el defensor público Fernando Radziwiłowski la mostró públicamente, y bueno, tomaron enseguida, se fueron viralizando, entraron a las redes sociales y todo el mundo se enteró, y eso llevó a que el Ministerio Público Fiscal, en cabeza de Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Rebori, hicieran una denuncia en el juzgado federal, en el juzgado de Guido Otranto, y se iniciara una causa federal de investigación que, bueno, tuvo una secuencia importante. Hubo varios procesamientos, hubo desprocesamientos después. En este momento la causa está ya está en estado de ir a juicio oral y público, pero que está un poquito parada esa instancia. Bueno, yo me gustaría que Osvaldo les cuente un poquito la parte del proceso en sí, cómo está, y bueno, los distintos pasos que hemos dado y cómo puede llegar a seguir, ¿no? Sí, brevemente. Tanto Gustavo como yo somos abogados querellantes en la causa, representando a muchos de los 26 vecinos, o 30 más o menos, espiados. Nosotros mismos somos víctimas también. De la investigación surge, en primer lugar, que los mismos denunciantes habían intervenido en la recepción de estas fichas. Un agente de la AFI, en mayo del 2015, entregó material prohibido, porque está prohibido por las leyes de inteligencia espiar a integrantes de movimientos sociales, aunque todos sabemos que se hace, pero en esta audiencia saltó claramente que se estaba haciendo, porque había pruebas materiales, como estas fichas que nombró Gustavo. Salta de la investigación que los mismos fiscales Bottini y Rivarola habían recibido a un espía de la AFI sin autorización, y había recibido este material prohibido, con estas reseñas de los vecinos espiados. Se inicia la causa judicial. En un principio el juez Otranto ordena el procesamiento de los dos fiscales, Rivarola y Bottini, de dos altos jefes policiales de Esquel y del agente de la AFI que había entregado el material. Luego ellos apelan, se los desprocesa, nosotros apelamos, en fin, hubo toda una serie de idas y vueltas procesales que no vale la pena reseñar acá porque llevó varios años esto, hasta que llegó al Tribunal de Casación, Tribunal Federal de Casación, Comodoro Pi, y luego de una serie de idas y vueltas son desprocesados los dos fiscales y los dos policías, los dos jefes policiales. Quedó solamente procesado en una primera instancia el espía que entregó el material. Y luego se agregan al procesamiento su jefe, que es de Trelew, otro agente de la AFI. No podemos dar nombres porque todavía no estamos autorizados por el tribunal a dar nombres, porque es una causa reservada. Y hay otro agente de la AFI también procesado, son 3 en este momento. Este tercero, vecino de acá de Esquel, vive en Villa Yelén, que sacaba fotos en las marchas, haciéndose pasar por periodista. Y que finalmente esas fotos fueron utilizadas en la ficha, así que por eso está también. Y también se sabe que es agente de la AFI.
Ya se sabe eso también. Sí, eso está aprobado en la causa. La AFI Los ha tres que contestado. están procesados actualmente y que van a ir a juicio oral y público son parte de la AFI, que ahora se volvió a llamar CIDE, ¿cierto? ¿Y están activos en funciones ellos? El espía que entregó el material está jubilado. Los otros no tenemos noticia, pero deben estar cerca de la jubilación. De todas maneras, el proceso sigue, se elevó a juicio oral porque la instrucción se terminó, se eleva al juicio oral, Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Sabemos que el juicio se va a hacer acá en Esquel, pero hace 2 o 3 años que lo tiene el tribunal y todavía no ha fijado fecha. Se había fijado fecha para octubre del 2024, estábamos preparando el material para ese juicio oral, pero a último momento se suspende por razones de agenda de los jueces. Ese es el argumento. Y está sin fecha en este momento. ¿Nunca más una novedad de octubre del 24? Algún movimiento muy formal, como por ejemplo la Corte Suprema informa que no tienen un traductor de lengua mapuche, de Mapuzungún, que lo pidió una de las partes querellantes. Pero sí, cuestiones de forma, cuestiones procesales de mero trámite, ¿no? Esto último fue la semana pasada. Cada tantos meses aparece algún escrito así en alguna hoja que se le agrega al expediente, que ya tiene como 5.000 fojas, pero la fecha no se fija. Claro, justamente esa dilación de los plazos tan prolongados, digo, siempre afecta a las víctimas, digo, en cualquier caso que termine en la justicia, ¿no? Cuando el proceso es demasiado lento, como en este caso pasaron 10 años. Sí, de todas maneras tenemos noticia de que es, dentro de los juicios que investigan espionaje ilegal, es la causa en el país que más ha avanzado, porque está a las puertas del juicio oral. Las demás se caen antes, ¿no? La nuestra va a llegar a juicio oral. Lamentablemente no creo, ojalá podamos, que de ahí pueda surgir quienes dieron la orden, porque el tema es que estos 3 procesados que son agentes de la AFI cumplían órdenes seguramente. No se le ocurrió una mañana a un espía hacer fichas y entregárselas al fiscal. Pero bueno, eso va a ser más difícil por el tiempo que transcurrió. Hay que llegar a funcionarios del orden nacional directamente. Sí, seguramente. Nosotros estamos convencidos de que había una orden de investigar el movimiento del no a la mina. Es más, uno de los testigos en la instrucción dice, un agente de la AFI, no de los procesados, que el movimiento del no a la mina era un movimiento de interés. Esa es la palabra que usa, un movimiento de interés para la CIDE, la AFI. Por lo tanto, todos sabemos que estamos siendo espiados, investigados, controlados. Lo bueno de esta causa, bueno y malo, es que tenemos los elementos concretos que lo prueban, ¿no? Y entonces se pudo avanzar. Desde que empezó el movimiento contra la megaminería, hemos sido víctimas de distintas formas de persecución. Una de ellas ha sido el espionaje. Espionaje, amenazas, pinchaduras de teléfono, todo tipo de medidas que son para recabar información y permitir una persecución del movimiento y de los militantes, ¿no es cierto?, de las personas que se oponen a la megaminería. Pero como decían ustedes... Es la primera vez que hay tantas pruebas juntas, porque realmente las pruebas son muy, muy fuertes, muy contundentes. Hay un video de 1 hora, un audio-video de 1 hora, que es el momento donde se entrega todo el material prohibido en el Ministerio Público Fiscal. El agente de la AFI que lo entrega es recibido por el fiscal Rivarola y la fiscal Bottini. Está todo filmado eso. Eso forma parte, es lo que encabeza el expediente, digamos. Es una prueba irrefutable. Ahora te preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que